queridos hermanos presbíteros, diáconos, seminaristas, queridos consagrados y queridos fieles laicos. Esta Iglesia del Señor que peregrina en Cantabria y en el Valle de Mena se reúne gozosa para recordar la ordenación sacerdotal y para vivir la consagración del Crisma y la bendición de los santos óleos. Cuando el Papa Francisco nos habló al comienzo de la pandemia que nos aflige, aludía a la Iglesia como una frágil barquilla sacudida por olas y vientos que parece en ocasiones destinada a hundirse, pero era para recordarnos que aunque aparentemente el Señor Jesucristo aparente dormir, va con nosotros y nos dice: no temáis, yo estoy con vosotros siempre. A lo largo de este último año hemos podido experimentar su cercanía para superar los miedos y para seguir entregándonos a Él y a nuestros hermanos. No estamos solos. Cristo nos acompaña y nos reúne en su Iglesia y tenemos que estar contentos de pertenecer a ella porque la Iglesia es un regalo del Señor. Es verdad que hay aspectos negativos y difíciles en ella, pero en el fondo debe permanecer esto. Es un don bellísimo que podamos vivir en la Iglesia de Dios, en la Iglesia que el Señor se adquirió nada menos que con el derramamiento de su sangre. Experimentemos, por tanto, la alegría de ser Iglesia. Esto no es triunfalismo, es humildad y a estar agradecidos por el don, por el regalo que nos ha hecho el Señor. A Jesús de Nazaret, bautizado en el Jordán, el Espíritu lo ungió bajando sobre él como una paloma. Y del ungido, del Cristo, habló entonces la voz del cielo que decía: este es mi Hijo, a quien yo quiero, mi predilecto. Jesús, ungido por el Espíritu para dar la buena noticia a los pobres, fue enviado para anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. La fuerza del Espíritu llevó a su ungido por los caminos de Galilea, donde enseñaba y curaba con autoridad. Movido por el mismo Espíritu, Jesús subió decididamente a Jerusalén para consumar su salida de este mundo y volver al Padre. Allí, en la cruz, como Hijo, como siervo y como cabeza de una humanidad nueva, por su obediencia al Padre, el ungido alcanzó la victoria definitiva sobre el enemigo que nos había sometido a esclavitud. Los discípulos de Jesús, los bautizados, somos cristianos, es decir, ungidos como Cristo, para dar la buena noticia a los pobres, para iluminar y liberar, para proclamar un jubileo de Dios para todos los pueblos. Para eso fuimos ungidos por el fuera con el óleo sagrado y por dentro con el Espíritu del Señor. Caminamos, pues, con la fuerza del Espíritu. Con la fuerza del Espíritu también nosotros hemos de recorrer nuestro camino de hijos de Dios. Nos precede Jesús, nosotros lo seguimos con nuestra cruz, también en nuestra soledad y en nuestra noche. Con la fuerza del Espíritu fuimos ungidos para disponernos al combate con el poder del mal, ese combate que no conocerá tregua hasta la muerte. Con la fuerza del Espíritu fuimos ungidos y configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Allí, en el misterio de las aguas bautismales, fuimos sepultados con Cristo y con Cristo resucitamos a vida nueva. En una palabra, en Cristo fuimos justificados, santificados y vivificados. Lo que entonces vivimos en la verdad del sacramento, aquella experiencia única de muerte y resurrección,
la hacemos real cada día de nuestra vida. Caminamos con el Señor, amamos con Él, sufrimos con Él, morimos con Él, pero sobre todo con Él resucitamos. Todo con la fuerza del Espíritu que hemos recibido. No nos dijo el Señor, seréis numerosos. Tampoco nos dijo nunca, seréis poderosos, seréis grandes. Muchos que todavía se llaman cristianos sueñan con ser numerosos, poderosos y grandes. Se engañan a sí mismos con fantasías de gloria mundana y olvidan que todo cuanto se nos ha mandado a los discípulos se encierra en estas palabras del Maestro: amaos unos a otros. Soplan con fuerza los vientos del Espíritu y la Iglesia se purifica. Son tiempos de dolor, sí, pero de dolor de parto, porque algo nuevo está surgiendo en medio de nosotros. Caerán los ídolos, los fundamentalismos, los integrismos, las ideologías. Esta Iglesia de Cristo, esta comunidad animada por el Espíritu de Cristo, experta en el amor que es Dios, sabe qué hacer con la miseria humana. La Iglesia muestra a todos con gran amor el camino que lleva a la vida y abraza con entrañas de madre a quienes, habiéndose alejado por debilidad o por malicia, vuelven a ella arrepentidos para obtener el perdón de Dios. En 4 sacramentos, el óleo es signo de la bondad de Dios que llega a nosotros. En el bautismo, en la confirmación como sacramento del Espíritu Santo, en los diversos grados del sacramento del orden y finalmente en la unción de los enfermos, en la que el óleo se ofrece, por decirlo así, como medicina de Dios para el viaje final. De este modo, el Espíritu de Dios nos acompaña durante toda la vida, comenzando por el bautismo hasta el momento en que nos preparamos para el encuentro definitivo con Dios nuestro Salvador. En la misa crismal, la consagración del Santo Crisma nos habla de un modo especial a nosotros, los sacerdotes. Nos recuerda que Cristo, ungido por Dios como único y eterno sacerdote, con amor de hermano, nos hace partícipes de su unción sacerdotal. Al entregar nuestra vida por el Señor y por la salvación de los hermanos, vamos configurándonos a Cristo y damos testimonio constante de fidelidad y de amor. El Santo Crisma es signo de la misericordia de Dios. Por tanto, la unción para el sacerdocio significa también el encargo de llevar la misericordia de Dios a los hombres. En la lámpara de nuestra vida nunca debería faltar el aceite de la misericordia. Al simbolismo del aceite pertenece también fortalecer para la lucha. La lucha de los cristianos no en el uso de la violencia, sino en el hecho de estar todavía dispuestos a sufrir por el bien, por Dios. Los padres de la Iglesia estaban fascinados por unas palabras del Salmo 45. En él se dice al Rey que anticipa a Cristo: has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. ¿Qué es el aceite de júbilo del que nos habla el Salmo y con el que ha sido ungido Jesucristo y somos ungidos también los sacerdotes? Los santos padres no dudaban al respecto. El aceite de júbilo es el Espíritu Santo. Porque el júbilo cristiano es distinto de la diversión o de la alegría exterior que la sociedad anhela. La diversión es, en su justa medida, buena y agradable, pero la diversión no lo es todo. Es solo una pequeña parte de nuestra vida y cuando quiere ser el todo, puede convertirse en una máscara tras las que se esconde la desesperación. El gozo que Cristo nos da es distinto. Nos proporciona alegría, sí, pero una alegría que no excluye el sufrimiento. Nos da la capacidad de sufrir y, sin embargo,
permanecer interiormente gozosos en el sufrimiento. Incluso nos capacita para compartir los dolores de los demás. El júbilo de Dios es el mismo Espíritu Santo. Él nos hace vivir el júbilo de sentirnos queridos y amados por Dios, porque la alegría es fruto del amor. Los sacerdotes ungidos con el aceite de júbilo, que es el Espíritu Santo, somos servidores de la alegría de Dios en medio de un mundo triste. Es algo bueno vivir porque somos amados por Dios. Es la noticia que tenemos que proclamar desde el convencimiento y la experiencia personal. En la medida en que somos ungidos por el Espíritu Santo, nuestro corazón se ensancha por la alegría del Señor. Y en este espíritu renovamos las promesas sacerdotales como expresión de nuestra voluntad de recorrer el camino de la santidad en fraternidad en las circunstancias ordinarias de la vida y del ministerio. La unción con el Espíritu nos hizo servidores de todos en medio del pueblo de Dios. No cesamos de experimentar asombro y agradecimiento por la gratuidad con que el Señor nos escogió, por la confianza que depositó en nosotros y por el perdón que nunca nos niega. En esta Eucaristía llevamos en la memoria agradecida de nuestro corazón los nombres de los hermanos sacerdotes enfermos, de los que no pueden estar este año con nosotros, de aquellos que trabajan lejos de nuestra diócesis sirviendo a otras diócesis hermanas, y especialmente los de nuestros obispos y sacerdotes que descansan en el Señor. A vosotros, queridos hermanos de la vida consagrada y laicos, os pedimos que encomendéis las inquietudes personales y pastorales de vuestros sacerdotes. Amad a vuestros sacerdotes. El pueblo cristiano tiene buenos motivos para dar gracias a Dios por el don de la Eucaristía y del sacerdocio y orar incesantemente para que no falten sacerdotes y seminaristas en nuestra Iglesia. Que Nuestra Señora bien aparecida y los santos Emeterio y Celedonio, nuestros patronos, nos obtengan la gracia de la unción divina para anunciar la buena noticia en los tiempos que atravesamos.